Hola, sed bienvenidos a mi canal El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de cómo nosotros nos dejamos llevar por las emociones y tomamos nuestras decisiones en base al sentimentalismo en muchos casos, sobre todo aquellas personas que han sido más dañadas, ya que en muchos de nosotros residen dos entidades. Una entidad que es más seria, más rígida, más basada en el orden, más yang, y también otra entidad más flexible, más emocional, más voluble, más caótica. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión, siempre hay como una guerra, como una pelea entre esas dos entidades. Pero la persona superficial vive y toma sus necesidades desde esa superficie, de manera que las respuestas que obtiene son también superficiales. Las respuestas que obtiene tienen que ver con el hecho de si se trata de una persona que ha sido educada de forma rígida y con lo cual pues va a tomar decisiones rígidas basadas en lo que ha de ser, basadas en no gastar mucho dinero, basadas en la lógica, en la coherencia, en la rigidez. Por el contrario, esa persona pues puede ser una persona mucho más emocional. Posiblemente esa persona ha sido dañada en la infancia y entonces, de alguna manera, necesita el consumismo para sobrevivir un día más a el dolor que siente en su interior. Con lo cual, esta persona se basará más en el amor, en yo lo valgo, y entonces esta persona pues puede obrar de forma compulsiva, ¿de acuerdo? Pero para ir al origen del problema, vamos a hablar de la infancia. Muchos de nosotros hemos padecido a padres abusivos, a padres que nos han dañado de una o de otra manera. No es que sean personas malvadas, simplemente ellos también fueron niños y no tuvieron la ayuda, los medios que a día de hoy nosotros sí tenemos. Entonces, no se trata de culpar a nadie. Y es que cuando uno se queda atascado en la infancia debido al daño que ha recibido por parte de una madre o un padre abusivo, entonces realmente uno no crece y puede seguir manifestando actitudes infantiles, incluso ya de adulto, de manera que uno puede seguir coleccionando juguetes que son más propios de niños pequeños. Uno puede seguir visualizando dibujos animados y no pasa nada, y no pasa nada. El problema es que muchas veces cuando realizamos estas actividades, las realizamos pero albergando un conflicto interno. De manera que en realidad queremos ser personas más maduras y decimos, esto ya no me corresponde, esto ya no es de mi edad. Pero hay otra parte de nosotros que lo justifica y seguimos actuando en muchas ocasiones de una forma infantil,
ya no solo porque nos gusten ver dibujos animados o nos guste jugar con según qué cosas, no. Pero podemos actuar de una forma infantil, porque ese niño pequeño que no pudo jugar desea seguir jugando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estos aspectos se dan, es muy posible que tú digas, no voy a obrar de esta manera, vaya tontería, no voy a hacer esto es de niños pequeños. Pero hay otra parte de ti que te dice, juega, pásalo bien, no pasa nada. Y el origen de estos problemas emocionales puede deberse, por ejemplo, a que cuando eras un niño pequeño no tuviste la libertad para jugar, no te compraron juguetes, a lo mejor en tu caso necesitaste trabajar demasiado joven, a lo mejor en tu casa solamente había una televisión y tus padres te decían que los dibujos animados eran para personas adultas y te preguntaban, ¿tú qué eres? ¿Eres un bebé o eres una persona adulta? Eres una persona adulta, ¿verdad? Pues entonces deja de ver dibujos animados. Y de alguna manera uno es pequeño, ha recibido otros daños y se toma en serio esta afirmación. Pero lo cierto es que hay una parte que sigue guardando rencor. La parte de ese niño que quería seguir viendo los dibujos animados, porque realmente el niño estaba disfrutando con los dibujos animados. Pero en base a esta afirmación, pues el niño decide comportarse como una persona adulta y esconder al niño pequeño que deseaba ver los dibujos animados. Y ese niño pequeño, al ser reprimido, al ser callado, queda atrapado en el tiempo. Y de alguna manera, siendo adultos, seguimos manifestando el niño pequeño que se quedó atrapado en el tiempo. En este caso, como en otros casos, es mejor manifestar de forma consciente ese niño pequeño, sin vergüenza, es decir, sin vergüenza, ¿de acuerdo? Manifestar ese niño pequeño incluso cuando estamos frente a los demás. No porque deseemos residir en ese aspecto, ni tampoco porque no deseemos residir en ese aspecto. Simplemente para poder manifestarlo y observar cómo nos sentimos. Pero hemos de observar cómo nos sentimos sin culpa. Hemos de manifestar ese niño pequeño y si otras personas nos juzgan, ello no nos ha de importar. Si esas personas nos juzgan, se apartan o nos señalan o hablan mal o lo que sea, pues no importa. Porque aquí la cuestión es que tú reprimes algo, lo escondes y de alguna manera uno manifiesta esos avances y retrocesos en todo momento, de manera que uno avanza manifestando ese aspecto infantil y luego retrocede, se retrae, cuando lo ha mostrado en demasía y otras personas pueden interpretar que eres una persona infantil. Esos avances y retrocesos te dejan atrapado, porque mientras avanzas y retrocedes, no avanzas, te quedas en un punto estático. Luego, más allá de los juicios que puedan devenir de tu actitud, es mejor manifestar esa actitud sabiendo que no vas a albergar culpa. Para que este proceso sea mucho más
fácil de implementar, te dejaré un vídeo en la descripción donde te explico cómo mantener tu energía incluso cuando te están juzgando, incluso cuando actuaste mal. ¿De acuerdo? Esta es solo una parte, pero realmente esta actitud la manifestamos en todo momento. Por ejemplo, una persona posiblemente desea comprarse algo que no necesita y entonces su parte basada en el orden, basada en el yang, le dice pero esto no lo necesitas, ¿para qué te vas a comprar esto? No tiene ningún sentido. Pero como esa parte yang es muy fuerte y nosotros nos sentimos heridos, pues como decía antes, de alguna manera el comprar algo que no necesitamos sirve para cubrir una carencia. Entonces, ahí empezamos a hablar con nosotros mismos y nos decimos, bueno, pero es que yo lo valgo, porque claro, es que yo soy fantástico y esto pues me lo merezco porque sí, porque el amor, porque, porque esto, porque lo otro. Y entonces esa parte más yin, esa parte más fantasiosa, más emocional, más caótica, se manifiesta y, y nos lleva, nos arrastra a comprar aquello que no necesitamos. Pero en realidad lo único que hemos hecho es dotar a ese otro personaje de emociones. Y es un juego que nos hacemos a nosotros mismos. Voluntariamente deseamos dotar a esa contraparte de emociones para justificar el relato de esa otra parte. Tenlo muy presente. Hay una parte yang, la parte del orden, la parte dura, la parte rígida. Y luego la parte del yin, la parte emocional, que te dice, es que el amor, es que... Y no te das cuenta y estás cargando emociones para justificar ese relato, porque sabes que cuando te compres esa cosa que no necesitas, sobrevivirás un día más a tu angustia. Y esto puede pasar también con los viajes. Hay personas que son adictas a viajar y tan solo están escapando de la oscuridad y de la tristeza que albergan en su interior. Y no están enfrentando su interior cuando huyen de ellos mismos a través de comprar cosas, a través de viajes. Tan solo recuerda que a ese yin le estás dotando de muchas emociones para justificar que esa parte gane la disputa. Pero es una trampa que nosotros mismos nos hacemos. Recurrimos a las emociones, recurrimos al sentimentalismo para vencernos a nosotros mismos y regalarnos aquello que nos saca de la tristeza en un momento determinado. Esto puede suceder en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, una amiga mía me habló de otra amiga suya que está casada con un hombre y que constantemente hace cosas que enoja a su marido. Por ejemplo, compra animales incluso bastante grandes. Compra muchas cosas que sabe que requieren una gran atención y mucho espacio. Y con toda seguridad obra de esta manera porque utiliza los animales y el sentimentalismo como una válvula de escape para no enfrentar la oscuridad y el dolor que alberga en su interior. Entonces, ella de alguna manera sabe que va a entrar
en conflicto con su marido, porque su marido no quiere. Su parte más racional, con toda seguridad, le dice, oye, no compres estos animales porque van a traer muchísimo trabajo y yo no me pienso hacer responsable. Sabe que su marido le va a decir eso. Pero entonces el sentimentalismo dice, pero es que tú te lo mereces. Es que tú eres una grandísima persona, porque tú sabes lo bonito que va a ser cuando tengas todos estos animales, te van a dar mucho amor y tal y cual. Y en muchas ocasiones, cuando estos personajes interactúan, también hay algo de ego, porque sabes que estás haciendo algo que le fastidia a la otra persona. Y en parte, muchas veces nosotros obramos para fastidiar a otras personas, porque en las relaciones de pareja siempre hay mucho resentimiento. Entonces, no nos damos cuenta y estos personajes que albergamos en nuestro interior y que no alcanzamos a entender de qué manera interactúan entre ellos, pues nos llevan a emprender acciones que muchas veces no tienen tanto que ver con aquello que deseamos para nosotros mismos, sino que tienen más que ver con fastidiar a la otra persona. Y es que esto ocurre de esta manera, aunque no seamos conscientes de que con nuestras acciones deseamos fastidiar a la otra persona. Tan solo lo hacemos porque vivimos en una capa muy superficial y bajo esa capa tan superficial hay otras capas. En esas otras capas más profundas, bajo esa capa de alegría y fantasía, en esas capas más profundas habitan demonios. Y nosotros siempre proyectamos esos demonios contra otras personas. Nosotros siempre buscamos la manera de fastidiar a otras personas, pues para expresar la frustración que albergamos en nuestro interior. Entonces, a mí cuando me explican este tipo de cuestiones, pues lo veo bastante claro. Esto puede suceder en todos los ámbitos de la vida de una persona. Por ejemplo, imaginaros el caso de una persona que tiene un conflicto con sus padres y que en lugar de analizar la relación que tiene con sus padres, pues se dedica a repetirse a sí mismo que el amor de madre, el amor de padre, que es que los padres pues son lo mejor porque lo dice la religión. Y bueno, como decía antes, los padres no es que sean demoníacos, simplemente han sido niños también. Y también han sido traumatizados por parte de tus abuelos. Entonces, no se trata de buscar culpables, como decía antes, pero se trata de determinar de qué forma te dañaron tus padres, porque cuando sabes cuál fue el daño, también entiendes por qué tú obras de esta manera. Y una parte más racional de ti, una parte más yang, con toda seguridad, te ha intentado señalar. Observa esta forma en la que te trató tu padre. Observa esta forma en la que te trató tu madre. Pero entonces,
esa simple observación te retrotrae a tiempos pasados, tiempos en los que tú eras un niño, estabas indefenso, no eras capaz de manejar la situación, no podías ir a ningún otro lugar que no fuese la casa de tus padres, y en base a ello tuviste que convivir con el abuso. Además, has de tener en cuenta que si ese abuso se da a edades muy tempranas, tampoco puedes hacer nada por determinar qué está pasando, ya que el niño, hasta los 5 años, tan solo es una esponja, tan solo absorbe. Entonces, para un niño, aquello que ha vivido en su casa es lo normal, aunque no lo sea. Y es por ello que muchos de nosotros somos incapaces de determinar cuáles fueron los traumas que adquirimos en la infancia. Aquí, la religión ha hecho un papel muy importante, un papel muy destructivo, porque cuando se santifica a la madre y al padre, y no se puede decir nada porque entonces eres un mal hijo, lo que se está haciendo en realidad es afianzar una venda en tus ojos para que seas incapaz de ver realmente lo que sucedió en tu infancia. Y como digo, hay una parte más racional que te dice, no, es que fíjate lo que te hicieron, es que esto no es normal. Pero hay otra parte de ti que te dice, no, es que mira, la madre y el padre tan amados, tan buenas personas. Y esa parte más yin, más emocional, más caótica, siempre te va a decir, no, es que mis padres fueron unos seres muy dulces, muy amorosos. Y esto es debido tan solo a la religión, a lo que la religión dice de los padres. De manera que si tú, desde que eres un niño pequeño, creces escuchando que hay que santificar al padre y a la madre, no te vas a atrever a pensar nada que vaya en contra de ellos. Y es que es habitual hablar con una persona más despierta que te dice, no, es que mis padres me trataron mal, me hicieron mucho daño, tengo traumas, soy una persona excesivamente sumisa debido al daño que me hicieron. Y esa persona expone lo que vivió en su infancia, expone sus heridas, porque se ha deshecho de todo ese sentimentalismo. Y luego te habla de su hermano y te dice que su hermano sigue afirmando que sus padres eran personas bondadosas, que eran personas rectas, que eran esto y que eran lo otro. Y esto es debido a que el hermano sigue todavía engañado por todo ese sentimentalismo. Y es que no se trata de eliminar el sentimentalismo, se trata de buscar la justa medida entre sentimiento y pensamiento, y que el sentimiento no ciegue tu forma de pensar. Hemos de buscar este equilibrio en todos los aspectos y darnos cuenta de que si no profundizamos más en nuestro interior, siempre viviremos en la superficie, siempre seguiremos haciéndonos trampas al solitario. De manera que si deseamos seguir repitiendo ciertas conductas que están fuera de lugar, las vamos a repetir. Y vamos a justificar esas conductas en base al sentimentalismo.
Como decía antes, cargaremos emociones en la parte más yin, en la parte más sentimentalista, para que su peso haga que la balanza se decante de ese lado. Entonces, si nosotros realmente no deseamos crecer porque nuestro niño interior quedó atrapado en el tiempo, como digo, seguiremos cargando de emociones ese lado de la balanza e iremos lastrados hacia ese lado. Y jamás actuaremos como personas adultas y conscientes, porque es más fácil permitirnos, es más fácil consentirnos cuando albergamos tantas heridas, en lugar de actuar de una forma más consciente y más adulta. Lo que sucede es que para las personas que están tan dañadas, les es imposible actuar desde un lugar más profundo. Se limitan a vivir en la superficie. ¿Y cómo profundizar en tu interior? ¿Cómo obtener respuestas genuinas que proceden de lo más profundo de tu ser? Pues bueno, lo que has de hacer es adentrarte en tu subconsciente y enfrentarte con los demonios que ahí habitan, porque son esos demonios los que custodian la puerta a tu subconsciente. Y que conste que yo no soy de la nueva era y que cuando hablo de demonios no hablo de demonios metafísicos del Averno que me están chupando la energía. No, esos son los de la nueva era. Mi punto de vista es que no importa si esos demonios terribles y oscuros existen, porque pongamos que existen. Si existen, ellos tan solo pueden alimentarse de mí debido a mi estado de conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué he de hacer para que no se alimenten de mí? Aumentar mi estado de conciencia. Luego, ¿qué pintan los demonios en esta ecuación? No pintan absolutamente nada. Es una estrategia de la nueva era para que la gente esté muerta de miedo. Y es que la nueva era es una religión que tan solo sirve para confundir y para traer más sentimentalismo a las personas. Porque tal y como ya os he explicado, el gran problema que padecemos es el sentimentalismo. Un sentimiento que no está correctamente equilibrado con el pensamiento. Y cuando hablo de elevar el estado de la conciencia, no os confundáis con el tema de la vibración. Es otra fantasía de la nueva era. Es decir, yo no voy a elevar mi grado de vibración porque sea extremadamente sentimentalista. Yo no voy a elevar mi grado de vibración por el hecho de compartir imágenes amorosas, de perritos, de unicornios, de praderas llenas de amapolas. No. En todo caso, si yo elevase mi vibración a través de esas técnicas absurdas, tan solo experimentaría un efecto rebote. Ese efecto rebote, en primera instancia, me elevaría muy alto en base a la fantasía, pero como no me corresponde estar tan alto debido a todo lo que albergo en mi interior, a toda la oscuridad, entonces rápidamente caería en picado. Caería en picado y me sentiría muy mal conmigo mismo. Entonces, no se trata de vibrar alto porque sí. Es decir, voy a vibrar alto por vibrar alto.
como quien coge y enciende un Satisfyer, pues para hacer eso que se hace con el Satisfyer, ¿no? Pues hay muchos Satisfyers en la nueva era, que están todo el día vibrando con vibraciones de fantasía. La vibración se eleva, despejando todos los demonios que albergo en mi interior. Y cuando hablo de demonios, hablo de traumas. Entonces, a medida que yo me libro de los traumas, mi estado vibracional, por así decirlo, aumenta. Me siento más feliz. No obstante, uno ha de residir en un término medio, porque cualquier emoción que se aleje del centro pierde realismo. Al final se convierte en fantasía. Y ciertamente cualquier emoción se puede desplazar del centro momentáneamente para expresar afecto, gratitud. Pero estas son emociones que surgen desde el centro porque se ha presentado una persona ante mí hacia la cual yo siento afecto, siento gratitud. Entonces es normal que yo me salga de mi centro para expresar esas emociones. Pero las emociones no se han de perpetuar en el tiempo sin haber ninguna justificación, porque las emociones ciertamente tienen una frecuencia en nuestras ondas cerebrales, y precisamente las altas emociones, si son muy altas, llevan a la ansiedad, porque nuestras ondas cerebrales son de alta frecuencia cuando estamos padeciendo de ansiedad, ¿de acuerdo? Con lo cual, de lo que se trata en todo momento, cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de aspectos de la virtud, de lo que se trata es de regresar al centro, porque el centro es el vacío, es lo que proporciona autenticidad a cualquier cosa que sientas, a cualquier cosa que realmente te pertenezca, porque fuera de todo aquello que has adquirido en este mundo en forma de artificio, lo único que te pertenece es el vacío. Y es que desde ese vacío, que como he dicho, es una unión de opuestos, donde una fuerza más uno, que sería el yang, se equilibra con otra fuerza menos uno, que sería el yin, desde ese vacío puedes observar la situación y puedes determinar en base al yang, en base a la serenidad, en base a la ausencia de emociones, qué es lo que ha sucedido. Porque es que las emociones te impiden ver qué ha sucedido. Y las emociones se oponen al pensamiento diciéndote que eres frío, que no puedes analizar, no puedes determinar, no puedes discernir qué ha sucedido. Y esto es debido a un exceso de sentimentalismo que nos nubla la razón. Entonces, de lo que se trata es de alcanzar esa unión de opuestos. Tú puedes discernir acerca de este tipo de cuestiones, puedes observar cómo fue tu infancia, puedes observar cómo se desenvuelven tus relaciones con otras personas, y al mismo tiempo pues puedes ser comprensivo con tus padres, entendiendo que ellos también fueron hijos de tus abuelos y que quizás no recibieron la educación más adecuada, y debido a ello pues te han trasladado a ti aquello que fue inculcado
por tus abuelos, y también puedes entender en base al sentimiento la situación de las otras personas, la forma en que se relacionan contigo, qué puede haber detrás. Y no se trata de ser sumiso frente a una persona que te trata mal. Se trata de entender la circunstancia de la otra persona. Como digo, puedes obrar una unión entre opuestos. Y sin nada más que decir, espero que este vídeo os haya ayudado, os haya despejado la mente. Os pido que os suscribáis a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento, ya que en mi canal de Telegram cuelgo otra información de interés. Os dejaré el enlace en el primer comentario fijado por si os queréis unir. También os pido que compartáis este vídeo con otras personas a las que penséis que les puede ayudar. Os pido que le deis me gusta si os ha gustado y que comentéis, que como ya sabéis, vuestros comentarios me dan mucha fuerza y energía para seguir adelante. Y sin nada más que decir, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.